Bien, en el video de hoy vamos a mostrar y explicar un poco para qué sirven los gráficos de dispersión o los diagramas de dispersión que en inglés se llaman scatter. En primer lugar, un diagrama de dispersión se utiliza para mostrar dos variables de manera simultánea. En este caso, como un ejemplo de salud, tenemos el IMC, que es una variable que está construida por el peso y la talla. Y tenemos como otra variable para analizar el perímetro de abdomen. ¿Ya? Importante que el IMC no se construye con el perímetro de abdomen, porque una de las cosas que necesitamos es que las variables sean independientes entre ellas. Entonces, construir el IMC, el índice de masa corporal, por ejemplo, con la talla, no tiene sentido porque es una variable que están ligadas. O sea, el IMC se construye con la talla. Entonces, estas variables son independientes. Entonces, en primer lugar, esta es un gráfico que nos sirve en parte como una medida de resumen para entender o para visualizar dos variables de escala. Pueden tener distintos ejes, distintas unidades. Uno puede estar en kilómetros y otro en centímetros. Puede estar, en este caso, el IMC como una medida adimensional con el centímetro del perímetro abdominal. Puede ser kilogramos versus centímetros y en ese caso no hay problema. Pero hay que entender en primer lugar que cada dato representa la combinación de dos valores. Es decir, en este caso, esta persona que tiene un IMC muy bajito, un IMC de 18, tiene un perímetro abdominal debajo de 100, cercano a 80 quizá, y esta persona de acá tiene un IMC muy alto, cerca probablemente de unos 40 y algo, y también tiene un perímetro abdominal muy alto, probablemente 160, 160 y algo. Entonces, cada dato es una combinación, cada punto es una combinación de datos, que en este caso cada punto representa la medición de una persona que se le midió el IMC. Este gráfico nos va a permitir visualizar datos atípicos también. Por ejemplo, si hay un dato acá, si hay un dato, por ejemplo, muy pegado a los bordes, eso habitualmente es un dato atípico que puede ser intencional o puede ser un error de tipeo, o por abajo también, evidentemente, y nos ayuda a visualizar y a entender el comportamiento de los datos. Y una de las cosas para las que se utiliza esto es para ver si tienen algún grado de asociación, si es que hay algún grado de comportamiento. Y este comportamiento, el más simple de analizar, es el comportamiento lineal. Por lo tanto, en este caso, si yo veo que los datos se parecen a una línea que están siguiendo una tendencia lineal, eventualmente podríamos diseñar una correlación lineal. Pero ahora nos vamos a quedar solamente en cómo construir este gráfico y qué significa. Acá está, por ejemplo, la estadística descriptiva de la variable IMC, que en este caso el IMC tiene un total de 150 casos y tiene una media de 27, mientras que el perímetro abdominal tiene 152 casos y una media de 100. Pero cuando se hace el gráfico de dispersión, siempre tienen que estar ambos datos. Por lo tanto, acá van a haber probablemente 150 datos y no 152, porque habrían dos datos del perímetro abdominal que no tienen asociación con el IMC. Y eso puede pasar que se haya calculado el IMC, perdón, el perímetro abdominal y faltaba un dato del IMC, o el IMC tenía un error, o sea, eso puede pasar. Ahora, si nos fijamos en los promedios, lo que acabamos de hacer es poner una línea cerca del 100, que es el promedio del perímetro abdominal, 100 centímetros, y el promedio, la media del IMC está cerca de 27. Por ahí quizá un poquito más abajo. Entonces, lo que hace, o cómo nos vamos a fijar para analizar después esto de forma en las regresiones, las correlaciones y ver más o menos si esto se comporta de alguna forma, es si los datos
se agrupan más o menos en estos cuatro cuadrantes. Entonces, aquí yo puedo ver claramente que hay muchos más datos en este cuadrante y en este cuadrante que en estos dos, lo que me va a mostrar de que estos datos probablemente tengan una tendencia positiva. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo se hacen estos gráficos de dispersión. Bien, en Excel es bastante fácil realmente hacer un diagrama de dispersión hoy en día. En este caso lo vamos a hacer con las mismas variables que habíamos mostrado el ejemplo, que es IL y MC con el perímetro abdominal. Y lo único que estamos haciendo es seleccionar ambas filas con control y me voy a ir a insertar, perdón, ambas columnas, y me voy a insertar en un gráfico de dispersión. Y basta con que le dé clic y ya con eso me inserta el gráfico de dispersión exactamente igual al anterior. Acá evidentemente después yo puedo ir modificando, agregar, cambiar el diseño, agregar elementos, títulos, etcétera. Pero esencialmente el gráfico ya está listo y ya están asociadas ambas variables eh, en este gráfico. Así que es así de simple insertar un gráfico de dispersión en Excel. Esto se puede llevar a otra hoja o bien puedo partir directamente en otra hoja insertando eh, un gráfico de dispersión y después ir a buscar los datos desde el seleccionador de datos. Pero evidentemente que es mucho más fácil seleccionando dos columnas y insertar el gráfico. ¿Ya? Eh, Eso es en Excel, súper fácil. Bien, en el caso de SPSS, eh, podemos hacerlo de muchas opciones, pero quizás la manera más directa es ir a gráficos y pasar directamente a dispersión o diagrama de puntos. En este caso estamos trabajando con la misma base de datos donde ya la importamos y vamos a hacer un gráfico de dispersión simple. En este caso ya seleccioné las variables, el perímetro de abdomen en centímetros en el eje y en el eje X puse el IMC. Hay más elementos, por ejemplo, puedo separarlos por filas con alguna variable categórica, por ejemplo, si quisiera separarlos por sexo o por género, ahí me los separaría por género. Pero vamos a ver, le vamos a dar a aceptar y aquí está el gráfico de dispersión. También acá se pueden cambiar después los colores y hacer modificaciones, pero eso es básicamente el mismo gráfico que teníamos construido en Excel. Si vamos a revisar lo que había comentado, por ejemplo, si quiero establecer marcas, aquí con marcas lo que va a hacer es que cuando haga el dato me va a separar con uno, que en este caso uno representaba hombres y dos mujeres, entonces todos los puntos en azul son hombres y todos los puntos en rojo son mujeres. O bien, si quisiera hacer de plano dos paneles, separarlos por género y voy a tener un gráfico con dos diagramas de dispersión o de puntos separados por el género. ¿Ya? Así que eso es lo que podemos hacer en SPSS. Bien, en Epidat ya saben que se selecciona primero el tipo de análisis y después los datos. En este caso hay que ir al menú módulo, a análisis descriptivo, y vamos a ir a gráficos y dispersión. Me abre un menú donde tengo que ir a seleccionar los datos, que en este caso acá viene el menú. Está, bueno, en la selección del escritorio, así que abre la base de datos. En este caso puedo seleccionar la hoja donde Excel tiene los datos. Evidentemente acá están datos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar los mismos datos. Eh, en este caso, en el eje Y tenemos el IMC. Y en el eje X tenemos al perímetro de abdomen que acá está.
puede que esté al revés, pero para el efecto va a dar lo mismo. Y creamos el gráfico. Y ahí está la creación de el gráfico. Efectivamente estaba al revés, pero el gráfico se interpreta igual. Así que ese es la opción para crear el gráfico de dispersión en Epidat. Lo que voy a hacer ahora es cambiarlo para que como lo habíamos hecho en los otros programas. Entonces el IMC y el perímetro de abdomen. Ya dije. El gráfico es, en este caso se ve parecido, pero técnicamente son los mismos datos, así que están representando la misma información. Si hago un análisis después, el resultado, por ejemplo, en una regresión lineal va a ser el mismo, la correlación va a ser lo mismo. Aquí solo lo decidí dibujar dos veces para que quedaran igual a todos los otros que hemos hecho. Bien, en Stata, como saben, se pueden ingresar comandos para hacer todos los programas, todos los procesos, digamos. Y en este caso no está de más saber que scatter, que es el nombre del gráfico, es el comando para realizar este gráfico. Entonces, si yo hago el scatter entre el perímetro abdominal y el IMC, que lo puedo escribir directamente también, lo que va a hacer acá es el gráfico, que es el scatter entre estas dos variables. Eh, Así que es incluso aún más rápido. De todas formas, se construye acá, desde el menú de gráficos, donde yo creo un gráfico de dispersión con las variables que me interesa establecer. Entonces, bueno, ya estoy buscando la variable de perímetro de abdomen y el IMC. Otra vez da lo mismo eh, en qué eje en que va las variables. ¿Ya? Pero le voy a dar a aceptar. Puedo tener opciones también, lo puedo separar. Puedo ponerle los títulos directamente, separar el gráfico por otros valores o dividir por variables. Pero en este caso lo vamos a dejar acá como OK y me va a dar el mismo gráfico. Cuando quiero separar, por ejemplo, dibujar un gráfico o un subgráfico por género, le doy OK y va a ser lo mismo que podemos hacer con SPSS, que es dibujar el diagrama de dispersión separado por la variable género. Bien, para finalizar, hoy en día también existen ya bastantes sitios web que nos permiten crear un scatter con copiando y pegando datos, abriendo también un archivo Excel. En este caso, eh, voy a hacer el mismo gráfico. Voy a Eso sí, voy a cortar y pegar para que estén los datos juntos para poder copiarlos bien y pegarlos en la página. O sea, acá pegamos la información y se hace el gráfico. Quiero destacar que acá hay 153 puntos, por lo tanto, como les había dicho, hay dos casos que no tienen par, es decir, que tienen un cero en el IMC. Por lo tanto, estos dos datos habría que revisarlos y considerarlos como un dato atípico para excluirlos en el dato. ¿Ya? Así que bueno, acá pueden hacer algunas modificaciones y verlo de distintas maneras y pueden ir probando y jugando cosas, pero en el fondo es lo mismo, es el mismo gráfico y lo que sigue después es seguir analizando el comportamiento de los datos, si tienen algún comportamiento de linealidad o no. Así que eso sería todo por este capítulo. Nos vemos en la próxima.